soy Araceli Damián, directora general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, que es Evalúa Ciudad de México. Y bueno, pues digamos, este órgano del gobierno de la ciudad es como pues el órgano local que tiene como similitud el Coneval, ¿no? Entonces, digamos, el Evalúa hace todo este trabajo de evaluación de la política social, medición de la pobreza y una serie de cuestiones. Pues bueno, al inicio, una de las tareas que nosotros, pues como Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, precisamente nos planteamos es de qué forma se puede evaluar el desempeño de un gobierno. Digamos, más allá de la posibilidad de evaluar los distintos programas que existen para hacer frente a una serie de problemáticas sociales. Y lo que nos pareció fundamental es conocer y tener idea de cuál era la ciudad que estábamos recibiendo, cuáles eran las principales características que tenía esta ciudad, pero desde un punto de vista de las personas, cómo se encuentran o cómo se encontraban las personas cuando inicia este gobierno, y de esta manera tener una base para más adelante poder tener esta cuestión de una evaluación a mediano plazo de toda la gestión pública y de cómo se modificaron las condiciones de vida de la población. No contábamos con la pandemia, está la cuestión de la pandemia, ahora pues digamos se va a dificultar esta evaluación porque precisamente muchas de las condiciones de vida que nosotros identificamos de por sí ya con muchos problemas y mucha desigualdad, seguramente se están agudizando y se van a seguir agudizando en la medida en que el impacto económico y social de la pandemia afecte a la población en la Ciudad de México. Pero entonces nos planteamos hacer un diagnóstico más allá, no era tanto esta cuestión de los atlas de la Ciudad de México, que ya existen varios, en donde se describe la ciudad, sino que queríamos problematizar el tema y uno de los ejes fundamentales fue el tema de las desigualdades. Entonces, es por eso que finalmente se hace este diagnóstico desde la dirección que está a cargo María, y yo participé, soy autora también ahí de un capítulo, pero está en la página web del Evalúa, ustedes van a poder tener todo este diagnóstico, se puede bajar, y también, bueno, ya que hablaba Javier sobre los temas también que ha trabajado María, también tenemos un diagnóstico de las infancias que tienen este otro componente de mirar, de poner la lupa un poco más en el tema de las niñas, niños y adolescentes en nuestra ciudad. Entonces, el objetivo de este diagnóstico es mostrar y describir estas principales problemas que afectan a la población, aunque dice actualmente a la población residente de la Ciudad de México, pues es la información que pudimos conseguir por alcaldía para poder hacer el tema de la desigualdad territorial es la encuesta intercensal 2015. Y hay algunas referencias a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares y también a la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero estas no tienen el alcance territorial que necesitábamos para hacer el tema de la desigualdad con ese enfoque no solamente de edad, sexo y una serie de pertenencia étnica, etcétera, sino también una cuestión territorial. Entonces, pues, sin más, primero va a presentar María, no es la forma en cómo lo vamos a presentar, ni es todo, ni ni en el orden que está el diagnóstico, pero pues es una forma de tratar de darles a ustedes como una pues una aproximación al trabajo, tiene muchísima más información de la que ustedes van a ver aquí y pues ojalá que se animen, lo consulten
y pues podamos seguir creciendo en este diagnóstico. Pues por el momento lo dejaría para María. Buenas tardes otra vez, sí. Efectivamente, con Araceli definimos, es tan extenso en contenido, en resultados, el diagnóstico, que definimos pues algunos temas que queríamos compartir en este espacio, que nos dan la oportunidad de escucharnos y de participar, y dejar siempre, por supuesto, pues la puerta abierta para que ustedes, si quieren consultarlo, siga el espacio abierto en otras oportunidades. Tiene 7 capítulos, más conclusiones, referencias, como ustedes se pueden imaginar, todo lo que un documento de esta naturaleza incluye. Y vamos a centrar la presentación en los resultados más relevantes, ni siquiera todos los que desarrollamos en los capítulos, los resultados más relevantes en estos 4 temas: población, ordenamiento del territorio, estructura urbana y habitabilidad, inseguridad y violencia públicas, y pobreza y desigualdad económica, que incluye algunos otros indicadores que finalmente también, aunque están presentados en otro capítulo, pero hemos querido compartir también con ustedes en esta sesión. Vamos a empezar con el tema de población. Y bueno, inicialmente lo que nos gustaría es pues, poner en contexto cuál es el tamaño de la población de la Ciudad de México. Como dice Araceli, no voy a insistir en ello, pero sí lo quiero recordar para que todos tengamos siempre presente que estamos hablando de una fuente de información que nos ofrece resultados para el 2015, como es la encuesta intercensal, por las condiciones metodológicas pues, que reúne para poder presentar los resultados desagregados, porque ese efectivamente era uno de los objetivos, como también comentaba Araceli, de poder mostrar resultados a este nivel de desagregación. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, podemos decir que en la Ciudad de México pues, vivimos aproximadamente 9 millones de personas, un poquito menos, y más de la mitad de estas personas son mujeres. La pirámide de población que ustedes ven aquí pues, refleja una tendencia hacia el envejecimiento, que todavía no estamos en esa etapa, y que al mismo tiempo, con el ensanchamiento de las barras correspondientes a los rangos de edad de 15, 20 años a 44, pero si ponemos la mirada en un radar un poquito más amplio y consideramos las edades normativas para definir a la población en la entrada y la salida del mercado laboral, pues podríamos hablar de 15 a 64, 65 años, y el ensanchamiento de esta pirámide pues habla de todavía una etapa de bono demográfico. Lo que está en la derecha, el mapa que está en la derecha, es pues, una manera de representar en términos territoriales la presencia de la población, con un color claramente más intenso que corresponde a Iztapalapa, porque en esa alcaldía pues, habitan casi 1,9 millones de personas. Cuando uno utiliza una fuente de información como encuestas en hogares, pues tenemos claro que el marco muestral viene definido por las viviendas y que por tanto también pues, la población o las preguntas están dirigidas a pues, quienes residen en esas viviendas. Eso hace que a veces dejemos de lado la mirada a toda la población, a todas las personas pues, que denominamos en situación de calle. Hemos querido hacernos también de estas fuentes de información lo más reciente posible, para poder mostrar, en el caso particular de las personas en situación de calle, y tomando como referencia un censo del año 2017, el más reciente, que levantó el Instituto de Asistencia e Integración Social de Civiso, arroja un resultado de 6.754 personas en situación de calle, la mayor parte de las cuales, en términos absolutos, están en las delegaciones de Cuauhtémoc, en las alcaldías de Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, que pues están ubicadas muy en el centro geográfico de la ciudad, un número un poquito más reducido en Venustiano Carranza, en Iztapalapa, y el resto en las alcaldías restantes, lo que nos da cuenta de una elevada concentración de esta población, como digo, en algunas alcaldías. Hay aproximadamente 1 millón de personas que clasificamos como pertenecientes a pueblos indígenas, y utilizamos para ello un doble criterio, el de la habla o no habla una lengua indígena, pero además se identifica como perteneciente a un pueblo indígena. Este millón de personas aproximadamente, también resultado del análisis de la encuesta intercensal, nos da un aproximado de más de la 10ª parte de la población total de la Ciudad de México en esta categoría de pertenecientes a pueblos indígenas. Una gran parte de estas personas reside en 4 alcaldías, en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Álvaro Obregón,
y la mirada desde la población residente en cada alcaldía arroja un resultado diferente. ¿A qué me refiero? A que si estimamos cuál es el porcentaje de población perteneciente a pueblos indígenas en cada alcaldía, pues es milpa alta, donde este porcentaje pues, casi alcanza la cuarta parte de toda su población residente. El mapa de la derecha representa en términos absolutos la presencia de la población perteneciente a pueblos indígenas en las alcaldías, y una tercera mirada desde donde nos aproximamos culturalmente y sociodemográficamente a la población que reside en la ciudad, tiene que ver con la presencia de dificultades físicas, discapacidades físicas o mentales entre la población. Y según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del año 2018, aproximadamente el 7,3% de quienes vivimos en la Ciudad de México presenta alguna dificultad física o mental, que en términos absolutos equivale a unas más de 600.000 personas. Esta población se concentra en aproximadamente la quinta parte de los hogares, porque en la quinta parte de los hogares reside al menos una persona con discapacidad, y dado que las discapacidades físicas o mentales no son excluyentes, pues no podemos presentar porcentajes, no podemos hacer una distribución de porcentajes, pero sí podemos presentar algunos datos más significativos o de mayor frecuencia de estas discapacidades, como es caminar, moverse, subir o bajar escaleras o desniveles, que es una discapacidad que presenta el 67% de las personas que tienen alguno de estos problemas en general, el de quienes no pueden ver, aún utilizando lentes, 26%, y el de quienes no pueden oír, aún usando un aparato auditivo. Hay varias cuestiones referidas, como ven paso muy rápido, pero bueno, hay varias cuestiones referidas a la dinámica demográfica, ¿no? Por los procesos demográficos recientes y no tan recientes que ha atravesado la Ciudad de México en los últimos años, y son básicamente tres procesos, ¿no? El primero de ellos se refiere a una caída en el ritmo de crecimiento de la población que reside en la ciudad sigue aumentando, pero hay una caída en el ritmo de ese crecimiento que identificamos asociada a caída en la tasa global de fecundidad, un aumento de la esperanza de vida y transformaciones en los flujos migratorios, tanto internos, pero sobre todo, que es lo que afecta en esta parte del análisis del crecimiento de la población, externos, es decir, a otros estados de la República, pero también a otros países. La gráfica de la izquierda lo que representa son dos indicadores. La serie en rojo es número de personas, que lo pueden ustedes comparar o interpretar a partir del eje principal, del eje de la izquierda de la gráfica, y las barras equivalen a las tasas de variación en el número de personas entre las observaciones censales. Obviamente se ve una clara diferencia, ¿no? Hasta de 1940 hasta 1980, digo siempre la observación del levantamiento censal de 1990, que sabemos que tiene ciertas dificultades, pero sobre todo de 1995 para acá, como ustedes ven, ritmos de crecimiento mucho más reducidos en términos comparativos de lo que sucedió en los decenios anteriores. En una mirada más corta, de 1994 hasta 2017, si representamos, digamos, los dos componentes asociados con el crecimiento natural de la población, como es el número de nacimientos y el número de defunciones, pues podemos apreciar una caída con una pendiente importante, o una línea, ¿no?, de tendencia con una pendiente importante en el número de nacimientos, cada vez nacen menos, una tendencia ascendente menos acusada en el término de funciones y como resultado pues un crecimiento natural que sigue siendo positivo, pero cada vez, como decía, más reducido. Los cambios, que he presentado de manera muy rápida, los cambios asociados con las dinámicas demográficas se expresan también con un proceso de envejecimiento que es especialmente o particularmente agudo desde el año 2000, desde que inició un nuevo siglo hasta ahora. Si comparamos el comportamiento en términos absolutos y relativos, digamos, de la base de la pirámide de la población y de los estratos o de los rangos etarios superiores, podemos decir muchas cosas, ¿no? La primera de ellas es que el número de niños y niñas en la ciudad en 15 años se ha reducido un 21%, ha pasado de 2,7 millones a poquito más de 2 millones. Y el de las personas adultas mayores ha pasado de 730.000 a 1,3 millones. En términos absolutos sucede esto, que prácticamente el valor absoluto del cambio es el mismo, pero en términos relativos las tasas de variación cambian mucho. Si en un caso la caída es del
1%, en el otro caso el aumento es de casi el 75%. Esto tiene efectos o resultados en el análisis de la estructura demográfica por edad, como lo podemos ver en algunos de los indicadores que mostramos en este cuadro. Bueno, uno de ellos es un incremento en la mediana, pero en términos relativos, y esto es muy, muy interesante, si en el año 2000 los niños y las niñas representaban prácticamente el 32% de toda la población de la Ciudad de México, en el año 2015 representaban el 24%. Y los adultos mayores han pasado de representar el 8.5% al 14.3%. Cuando observamos esto a nivel de las alcaldías, en todas las alcaldías, me estoy refiriendo al cuadro de la izquierda, en todas las alcaldías de la ciudad, en todas se ha producido este mismo fenómeno de una caída en el porcentaje de población infantil y un incremento en el porcentaje de población adulta mayor. Los números que señalamos en rojo, en la columna correspondiente a población infantil, como en la columna correspondiente a población adulta mayor, se refieren a esas alcaldías donde la variación, es la diferencia entre puntos entre los porcentajes, es superior al promedio. De tal manera que, pues en el caso de la población infantil, es claramente Tláhuac, Iztapalapa y Coajimalpa las alcaldías donde se ha producido una mayor disminución en la presencia de población infantil. En la tabla, en la gráfica de la derecha, mostramos con los resultados del año 2015 cuál es la presencia de niños, la presencia relativa de niños y de personas adultas mayores en cada una de las alcaldías. Y la gráfica permite varias cosas. Por un lado, como ven, Benito Juárez, que la hemos puesto con un recuadro en verde, es la única alcaldía de la ciudad donde el porcentaje de población adulta mayor supera al de los niños y las niñas. Por otro lado, Milpa Alta y Tláhuac, que están resaltadas con los recuadros amarillos, no solo la situación es inversa, sino que además la distancia es muy elevada entre el porcentaje de población de niños y niñas y de adultos mayores. Son Milpa Alta y Tláhuac alcaldías que siguen siendo fundamentalmente con presencia de población infantil. Voy a centrarme en presentar algunos resultados sobre el capítulo de ordenamiento del territorio, estructura urbana y habitabilidad. Los pasaré un poquito rápidos porque muchos de los indicadores que desarrollamos en esta parte en realidad son integrados en una medición sintética de pobreza que corresponde a muchas de las láminas que va a presentar posteriormente Araceli. Yo las quiero mostrar aquí, o las queremos mostrar aquí, porque lo hacemos con la encuesta intercensal y eso nos permite un nivel de desagregación que no es posible con otras fuentes de información hasta el momento. Y voy a empezar con el increíble, el significativo incremento en la superficie ocupada por asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México entre el año 2000 y 2015. En términos generales, estos asentamientos humanos irregulares han pasado de ocupar aproximadamente 15 kilómetros cuadrados a 28, casi el doble. Pero en algunas alcaldías, que son las que ustedes tienen señaladas en rojo, este incremento alcanza el 332%, como es en Álvaro Obregón, o el 251% en Tláhuac, en fin, los resultados que están aquí más resaltados. La columna, por ejemplo, del 2015, con el superíndice en 2, lo que les permite ver es precisamente también la elevada concentración de la superficie que ocupan estos asentamientos humanos irregulares en alcaldías donde el 64%, por ejemplo, está localizado en Xochimilco y Tlalpan, ¿no? Una dimensión fundamental que tiene que ver con el análisis de las condiciones de habitabilidad se refiere precisamente a los materiales utilizados en la construcción de las viviendas, ¿no? Paredes, techos y pisos, que es lo que mostramos en esta lámina. En términos generales, los datos correspondientes a la Ciudad de México están hasta la derecha de la lámina. En términos generales, para el conjunto de la ciudad tenemos un promedio de 36% de viviendas, 36 de cada 100 viviendas tienen pisos precarios, ¿no? Y los pisos precarios son pues realmente materiales de muy baja calidad. Y en 6 de cada 100 viviendas son los techos los que presentan esta condición de precariedad. En todos los indicadores, paredes, techos, pisos, la probabilidad de hallar viviendas en condiciones de precariedad
se eleva en Milpa-Alta, como lo pueden ver por el tamaño de la barra en rojo. Hicimos también una aproximación a la precariedad simultánea, es decir, cuáles son las viviendas que presentan estas privaciones o este deterioro en los materiales empleados en la construcción de paredes, techos y pisos, y hallamos casi 14.000 casas, porque hablamos de casas en este caso, obviamente, que en términos absolutos y relativos es muy pequeño, pero que obviamente nos pone de manifiesto cuál es una de las tareas importantes pendientes que tenemos en la ciudad. Cuando hablamos de condiciones de habitabilidad tenemos que hablar de agua, ¿no? De abastecimiento de agua. Y una primera dimensión, el agua, la mayor parte del agua que se consume en la ciudad proviene de mantos acuíferos ubicados en los bosques situados al sur de la ciudad, pero además, como todos seguramente sabemos y estamos familiarizados con los problemas que presenta la red de abastecimiento, pues hay deficiencias asociadas con problemas de fugas, que ocasiona que se desperdicie una gran parte del agua, y además sobreexplotación. En una mirada más al espacio privado, digo a las viviendas, aproximadamente el 10%, un poquito más, el 11% de las viviendas de la ciudad no tienen agua entubada en su interior, lo que significa que deben acarrearla de otros lugares, recurrir a pipas, a pozos. Como las alcaldías están ordenadas descendentemente, pueden ver fácilmente que la probabilidad de que esta situación se presente entre las viviendas de Milpa-Alta es casi 4 veces la del promedio local, porque en Milpa-Alta es el 44% de las viviendas las que carecen de agua en su interior. Como comentaba Araceli, no queríamos hacer ni un atlas, que ya hay muchos y muy valiosos. Queríamos hacer una fotografía haciendo énfasis o poniendo la mirada en estas situaciones de desigualdad en las personas, también en los hogares, por supuesto. Y eso implicaba tratar de construir, a la medida en que las fuentes de información lo permiten, tratar de construir indicadores que permitan poner de manifiesto la gravedad de estas situaciones de desigualdad. Y lo que tienen a la derecha en esta lámina es un indicador construido precisamente para tratar de reflejar las desigualdades asociadas con los quintiles de ingreso para el acceso o el abastecimiento de agua. Si comparamos los extremos, tenemos que en las viviendas del primer quintil el 65% de todas ellas reciben agua a diario, que podría ser un porcentaje elevado, pero que obviamente cuando lo comparamos con el del quinto quintil y por supuesto con la norma, que sería el 100%, cuando lo comparamos con el del quinto quintil, la diferencia, como pueden ver, es bastante notoria, porque en el quinto quintil o en el quintil superior el 96% de las viviendas reciben agua de manera diaria. Otros de los indicadores que abonan a esta parte tiene que ver con el tiempo que las personas tienen que dedicar al acarreo de agua, que ya pueden imaginar que en los hogares del primer quintil es altamente probable que no haya además viviendas con agua entubada y deba dedicarse tiempo a ello, pero también con el impacto del abastecimiento del agua, del pago por servicios al agua en el ingreso familiar. Voy a pasar esta parte un poquito más rápida, tiene que ver con la carencia de drenaje y de servicio sanitario en las viviendas de la ciudad. Como pueden apreciar con los números en rojo, lamentablemente las alcaldías que presentan este tipo de carencias o de privaciones suelen ser las mismas. En términos absolutos no es muy elevado, pero obviamente pues nuestro planteamiento es que eso no significa que no amerite y tenga toda la relevancia. Un indicador para dar cuenta de las condiciones del entorno urbano se refiere al porcentaje de manzanas de cada alcaldía que tiene todas sus vialidades con cierto tipo de equipamiento, ¿no? En particular, en esta lámina lo que representamos es con cobertura de alumbrado público, con las barras en rosa, banquetas amarillo y árboles en verde. Y nuevamente la ciudad queda hasta la derecha. En términos del promedio, se puede afirmar que el 70% de las manzanas de la ciudad tienen alumbrado público en todas sus vialidades, por lo tanto el 30 no, y aquí es tan importante prestar atención al dato que presentamos como sobre todo al complemento. El 56% apenas cuenta con banquetas en todas sus vialidades y el 48% con árboles. Está ordenado de acuerdo a la barra rosa, lo que permite ver pues claramente que Xochimilco, Milpa-Alta y Coajimalpa están por debajo del 50% de sus banquetas, de sus manzanas con alumbrado en todas sus vialidades, y varía un poquito el orden cuando lo hacemos respecto a las banquetas o a los árboles. El mapa que tienen, no me estoy deteniendo, si quieren luego regresamos porque si no nos va a dar tiempo, pero no me estoy deteniendo a mencionar las fuentes que utilizamos en cada uno de los casos. Los datos
los resultados que hemos presentado aquí a la izquierda referidos al estado de los medios de transporte, ¿no?, que operan en la ciudad por obsolescencia, por fallas, por quedar fuera de servicio por distintos motivos, proceden de un plan maestro 2018, 2020, 2030, elaborado por el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México, del metro, perdón. Pero lo que hemos querido mostrar aquí en la parte de la derecha, o en el mapa de la derecha, tiene que ver con este mapa de calor, donde representamos los puntos de la red de transporte público, pero también con la red del metro sobrepuesta, para que se vea claramente lo que pues, todos tenemos un poco en la imagen en la cabeza, ¿no?, la elevada concentración en las alcaldías situadas en el centro geográfico prácticamente de la ciudad. Pero este mapa sobre todo tiene más sentido, digamos, si lo comparamos con el siguiente. Y el siguiente lo que representa es el porcentaje de población de cada una de las alcaldías que tiene que dedicar más de 2 horas diarias a realizar el trayecto casa-trabajo-casa. Como ustedes pueden ver, casi el 41% de la población de Tláhuac que se desplaza a trabajar dedica más de 2 horas a realizar este trayecto de ida y vuelta, pero hay otras alcaldías en un tono un poquito menos intenso, pero igualmente elevado, como es Magdalena Contreras, Xochimilco y Milpalta, donde estos porcentajes son también elevados. Una gran parte de las familias del quintil superior de ingresos tienen al menos un automóvil, es otro de los indicadores que desarrollamos en el texto, en el documento, para dar cuenta de esta desigualdad, ¿no? Y este porcentaje pues, se reduce al 14% en el caso de los hogares del primer quintil. Voy a pasar al capítulo de inseguridad y violencia, que como ya les comentaba no es en el orden en el que lo pueden encontrar en el documento, pero queremos destacar de aquí varias cosas. Sin duda, la primera de ellas hace referencia al problema de la incidencia delictiva. Cuando hablamos de incidencia delictiva, hablamos de número de delitos, número de delitos por cada 100.000 habitantes, o número de delitos, ¿no?, en términos absolutos. En los años transcurridos entre 2010 y 2017, la tasa de incidencia en la ciudad ha crecido casi 56%, es decir, ha pasado de poco más de 44.000 delitos por cada 100.000 habitantes a casi 69.000. En los últimos años, el número de delitos, y este es el dato que corresponde a la gráfica de la derecha, en los últimos años 2015-2019, el número de delitos del fuero común, las denuncias, ha aumentado un 43%. Ustedes pueden ver el tamaño del crecimiento. Y en estos mismos años es resaltable que el incremento se ha producido, ha correspondido sobre todo a robos y a delitos sexuales. Cuando uno analiza los problemas o los indicadores relacionados con la inseguridad y la violencia, es siempre muy importante tener en cuenta las fuentes de información, porque pues hay diferencias, ¿no?, cuando uno utiliza los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia. No me voy a detener en eso, pero todos pueden ver el detalle de las fuentes que empleamos en cada una de las gráficas y de los cuadros que ponemos en el documento. Otra de las aproximaciones necesarias para el estudio de la inseguridad y la violencia tiene que ver con la prevalencia delictiva. Cuando hablamos de prevalencia hablamos de personas u hogares afectados por el problema de la inseguridad, víctimas de delitos. Si en el año 2017 más de la mitad de los hogares de la Ciudad de México tenían un miembro que habían sido víctima de delito, y esto equivalía aproximadamente a 1.5 millones de hogares, en este mismo año casi 3 millones de personas habían sido víctimas de delito, muchas más que en el año 2017. Pero además, entre estos años 2010 y 2017, la tasa de prevalencia delictiva ha crecido del orden del 33% para el conjunto de la ciudad. Y es importante decir para el conjunto de la ciudad porque cuando hacemos un análisis diferenciado por hombres y mujeres, que es la gráfica que ustedes tienen a la derecha, podemos observar varias cosas. Una tendencia ascendente en los dos casos, por supuesto. Las tasas de prevalencia delictiva en el caso de los hombres por encima de las mujeres, porque como penes corresponde a la serie de cuadrados amarillos, pero un crecimiento muy elevado entre 2010 y 2017 en la tasa de prevalencia correspondiente a las mujeres. Entonces eso significa que el problema de la violencia se ha agudizado cuando hacemos un análisis diferenciando por sexos. Los datos correspondientes o procedentes a la prevalencia delictiva
que presentamos en este caso y también a la cifra negra, proceden de la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad, que el INEGI genera y que permite, sí, ofrecer resultados a nivel de región. El problema de la cifra negra es elevadísimo, del orden del 93% en promedio, tanto para el conjunto de la ciudad como para la República. En términos de número de delitos ocurridos en la ciudad, tenemos, pues, obviamente, un número muy elevado, pero dentro de la ciudad se observan este tipo de desigualdades, como es el caso de la región poniente, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coajimalpa, donde se registra casi 1,6 millones de delitos solo en el año 2017. La tasa de prevalencia delictiva también es mucho más elevada en esta región, pero además es mucho más elevada entre los hombres que entre las mujeres. En todas las regiones, pero en esta obviamente es alarmante, ¿no? El dato de 50.000, más de 50.000, casi 51.000 hombres y mujeres, hombres víctimas de delito por cada 100.000. Presentamos dos láminas ahorita representando algunos tipos, las tasas relacionadas, las tasas de incidencia delictiva referidas a algunos tipos de delitos, en particular los homicidios dolosos del mapa de la izquierda y los robos en el mapa de la derecha. En todos los casos, tanto en estas como en los otros dos mapas que voy a presentar ahorita, destacan obviamente las alcaldías del centro histórico y en particular Cuauhtémoc. Por ejemplo, en el año 2019, si el promedio para la ciudad era de 16 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, en el caso de Cuauhtémoc se elevaba a 22 y en Venustiano Carranza a 27. En el caso de los robos, si el promedio era de 1.227, pues en el caso de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez pueden ver de qué manera se eleva, ¿no? En términos generales o en términos comparativos. Los mapas que representan las tasas por abuso sexual y violación dan cuenta de la misma concentración de los delitos, ¿no? En términos de tasas también en las alcaldías centrales, sobre todo en Cuauhtémoc. En el caso del abuso sexual, el promedio para la ciudad es de 46 casos de abuso sexual por cada 100.000 habitantes, y en Cuauhtémoc alcanza 117, y en el caso de la violación es de 46. Perdón, en el caso de la violación es de 16 y en Cuauhtémoc alcanza 41. Aquí presentamos lo mismo, no me voy a detener, solamente para ver la diferencia cuando mostramos el total de casos, aquí va la suma de abuso sexual y violación, como el total de casos que corresponde a la barra en rojo, pues realmente oculta, ¿no? El problema en términos relativos, y el caso paradigmático es si se compara Iztapalapa con Cuauhtémoc, donde en términos absolutos no están tan lejanos, 969 delitos por abuso sexual y violación frente a 845, pero en términos de tasa sí hay una diferencia bastante significativa. Vale la pena decir que el numerador, en este caso los delitos, pues no se refieren solo a población que reside en las alcaldías, sino a población que denuncia que el hecho delictivo se produjo en esa alcaldía, con lo cual pues muy lógico pensar que Cuauhtémoc es una de las alcaldías de mayor tránsito. Este mapa lo hemos querido presentar junto con estos datos para mostrar o compartir con ustedes la elevada concentración de las carpetas geográficas, la elevada concentración geográfica de las carpetas de investigación, al menos en los años recientes, 2016-2019. Cuando hacemos un análisis de las carpetas de investigación abiertas, descargando los datos de la ADIP, y tenemos pues el número que ustedes ven aquí para el total de la ciudad en cada uno de estos años, aproximadamente entre el 12 y el 14%, aproximadamente el 13 y cacho en promedio, de todas las carpetas abiertas en la ciudad por hechos ocurridos en el año de referencia corresponden a las alcaldías que ustedes tienen, a las colonias que ustedes tienen marcadas en verde. Salvo la diferencia de una colonia, hay una recurrencia en estas colonias año tras año, que es lo que nos lleva a hablar de una elevada concentración geográfica de estas carpetas de investigación. Vale la pena también señalar que en el caso particular, en el año más reciente, 2019, 25.000 de las más de 230.000 carpetas abiertas por delitos correspondieron a violencia familiar. Y si hiciéramos de estas carpetas por violencia familiar la N, digamos, el número total, es lo que presentamos aquí, podríamos también hablar de una elevada concentración de las carpetas abiertas por violencia familiar, es decir,
2.600 de estas carpetas, más del 10%, se presentan en las colonias que ustedes tienen señaladas aquí. Entonces, no solo una elevada concentración de las carpetas, sino además de las carpetas correspondientes al delito que más se repite, que es el de violencia familiar. Voy a terminar con unas láminas referidas a la percepción de inseguridad de la población, y la percepción de inseguridad puede estar asociada con las experiencias de violencia vividas, pero también con la sensación, con lo percibido. No solo la población de la Ciudad de México responde en mayor medida que la del conjunto de la República, que considera que la inseguridad es el problema más preocupante en la ciudad. En el año 2018, con datos también de la ENVIPE, el 77% de la población adulta de la ciudad mencionó la inseguridad pública como el problema más preocupante, sino que además se observa una clara tendencia ascendente, al menos desde el año 2012 al 2018. En el cuadro de abajo, lo que hemos querido mostrar es cómo ha variado estas respuestas desde el año 2011 en 3 observaciones en el tiempo, y no ha variado. Hemos ordenado descendentemente los resultados del año 2018 para poder poner de manifiesto que el problema de la inseguridad sigue siendo el citado en mayor medida, pero además, si ustedes se fijan, la diferencia tan elevada que hay en relación con el siguiente problema citado con frecuencia, que es la corrupción. Y, por supuesto, la salud, que parece el último. Como decía Araceli, habría que ver también todo esto que estamos viviendo, cómo se expresa incluso en términos de respuesta a estos indicadores. Los hombres tendían a sentirse como potenciales víctimas en mayor medida que las mujeres, y digo tendían porque al menos así se produjo entre 2015 y 2017, y en el año 2018 nos llevamos la sorpresa de que las mujeres por primera vez tienden a responder en mayor medida que los hombres, que se perciben como potenciales víctimas de delito. Habría que descartar situaciones de diseño de encuesta, pero por lo menos presentamos los resultados a modo de tendencia. En los espacios públicos y en los espacios privados, la gente que vive en la Ciudad de México, en mayor o menor medida, responde sentirse insegura. No me voy a detener, cajero automático, y vale la pena destacar el 24% de la población que también se siente insegura en su propia casa, ¿no? En el espacio privado. Voy a cerrar con una lámina, que es esta, que nos permite decir que los problemas de inseguridad vividos o percibidos tienen efectos en las conductas, en los hábitos, en las rutinas de las personas, y el que más se ha visto afectado por esta sensación es el hecho de permitir o no permitir, en este caso no permitir, que los niños y las niñas salgan solo a la calle, por encima de salir de noche, llevar dinero, llevar tarjeta bancaria u otro tipo de cosas. Digamos que la percepción o la vivencia de la inseguridad tiene un mayor impacto en evitar que los niños chiquitos salgan a la calle. Y en ese sentido, pues obviamente hay que destacar no solo el promedio para el conjunto de la ciudad. El 75% de las personas dicen que ya no permiten que salgan los niños chiquitos a la calle solos, pero es que hay 8 puntos de diferencia entre las respuestas de hombres y de mujeres. Lo voy a dejar aquí, dejo de compartir para poder dar la oportunidad de que Araceli comparta también y pueda seguir el ritmo que considere. Bueno, lo que me corresponde a mí presentar es el tema sobre la pobreza y la desigualdad económica. En este caso, la desigualdad está analizada no tanto desde la perspectiva territorial, dado que la encuesta intercensal no tiene la información, digamos, consolidada y suficiente para poder estimar los niveles de carencia en la ciudad, en general, en el país. Por ejemplo, están elevadamente subreportado el tema de los ingresos, tiene menos preguntas que el ENIC. Y entonces la mirada de la desigualdad aquí tiene que ver con los estratos socioeconómicos que están establecidos a través del método de medición integrada de la pobreza, que es el método oficial que se tiene en la Ciudad de México para medir la pobreza, que es distinto al del Coneval, porque el Coneval tiene formas de identificación de las carencias que no corresponden, digamos, a la problemática que se vive, sobre todo en las áreas urbanas, donde vive la mayor parte de la población. Para solo poner un ejemplo, tiene, digamos,
agua dentro de su terreno, para considerar que tienen cubierto el derecho al agua, sin importar siquiera si el agua llega o no a esa llave que se tiene en el terreno. En cambio, nosotros tenemos como norma el que el agua llegue dentro de la vivienda y además, pues, que la frecuencia con la que se llega es diaria. Y así es en todas los componentes de la pobreza. Entonces, quiero empezar por, digamos, este preámbulo lo hago porque pues van a notar que hay porcentajes de pobreza más elevados que los que reporta Coneval, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional. Entonces estamos hablando de ahorita una estimación de alrededor de 5 personas, el 52% o 5 de cada 10 que viven en la Ciudad de México tienen algún grado de pobreza, comparado con el nivel nacional, que es 72% o 7 de cada 10. El otro tema es que en la Ciudad de México, digamos, la mayor parte de las personas se encuentran en pobreza moderada, como también ocurre a nivel nacional, y las diferencias se dan sobre todo en lo que corresponde a la pobreza extrema, que está constituida por estos dos estratos de pobreza alta y muy alta, que en total en la Ciudad de México son 19.6%, o sea, casi 20 personas por cada 100 habitantes en la Ciudad de México viven en pobreza extrema y a nivel nacional es casi el 35 de cada 100. Estamos construyendo un nuevo índice de desarrollo social, sí no lo incluimos en el diagnóstico, pero se los comparto, que está basado en la dimensión de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, y es un nuevo índice que en realidad pues es una primera aproximación a 2015, pero que lo estamos presentando para ahora que salga el Censo de Población 2020, podamos hacer esta desagregación. Tiene estratos, una mayor diversificación de estratos, son 6 estratos que permiten hacer diferenciaciones más precisas. El anterior índice de desarrollo social es solamente de 4, aquí tenemos 6 y podemos ver pues efectivamente que Milpalta pues está muy lejos de lo que el resto de las alcaldías, y solamente Miguel Hidalgo y Benito Juárez son las alcaldías con mejores condiciones en los extremos totalmente, ¿no? El otro tema es el método de medición integrado de la pobreza está compuesto, es un índice conjunto que toma en cuenta la dimensión de ingreso, que es la línea en pobreza, y la dimensión de necesidades básicas insatisfechas, en donde está vivienda, seguridad social, etcétera, todos los indicadores que ustedes están viendo aquí en este cuadro, pero además está el tema de pobreza de tiempo, que es, digamos, el método de medición integral de la pobreza, tiene esa parte innovadora que no tiene ningún otro método de combinar esos 3 factores del bienestar que, digamos, sin tiempo, pues las personas o con una carencia de tiempo, pues no tienen el mismo nivel de bienestar, aun cuando tengan el mismo nivel de ingreso, ¿no? Pero bueno, en materia ya ha hablado un poco María anteriormente sobre los problemas de habitabilidad en materiales de la vivienda, que efectivamente, pues si lo comparamos con la situación en el resto del país, en la Ciudad de México, pues las condiciones de habitabilidad son relativamente mejores, pero aún así la Ciudad de México, el componente más importante dentro de esta dimensión de necesidades básicas insatisfechas, dentro de estos componentes es el de la vivienda con el porcentaje más elevado en materia de pobreza, porque en este indicador, además de considerar los materiales, estamos considerando el tema del hacinamiento. Entonces, la Ciudad de México, como en muchas otras partes del país, vive
grave problema de hacinamiento y esto hace que el tema de la carencia de la vivienda pues sea la más elevada, seguida por el tema de la seguridad social, que está muy asociado con esto del COVID y la falta de protección que las personas tienen de la seguridad social y de sus servicios de salud asociados. Y el otro componente que se tiene con mayor precariedad en la ciudad es la adecuación sanitaria, que mide el conjunto de satisfacción que se tiene en este tema, pero de manera conjunta, de agua, drenaje y la posibilidad de tener un baño exclusivo y en buenas condiciones, que haya agua corriente o que se tenga una fosa séptica adecuada. Este indicador, además, el de adecuación sanitaria, es el que más creció entre 2012 y 2018, particularmente por el deterioro en en el abasto y la frecuencia de agua, ¿no? Estamos notando que hay es un deterioro relativamente importante. En materia de educación, alrededor de 27, 20, un poco más de un cuarto de la población vive con ciertas carencias. Ahora, ya cuando pasamos al tema de ver esas grandes desigualdades, cómo se reflejan en las personas de acuerdo a su nivel socioeconómico, que está también muchas veces asociado a dónde viven, pero en otras ocasiones no necesariamente. Puede haber personas, por ejemplo, muy ricas que vivan en zonas de Tlalpan al lado de personas muy pobres y con condiciones, o bueno, que padecen pobreza y con condiciones de muchísima precariedad. Y, por ejemplo, las personas del estrato más bajo del MIB, que viven en una situación de pobreza muy alta, tienen un promedio de 3.3 personas por dormitorio, frente al estrato alto, que es de 1.2 personas por dormitorio. La Ciudad de México, digamos, si la vemos en su conjunto, no está mal, no tiene un problema de hacinamiento, pero ya la población de más bajos recursos que vive en pobreza, sí, y sobre todo los que tienen pobreza alta y pobreza muy alta. Y en este momento, por ejemplo, con estos problemas del COVID, de la necesidad de aislamiento, de la necesidad de que las personas se mantengan aisladas inclusive de su familia cuando se detecta que tienen COVID, pues son casi imposibles. Hay, digamos, también un problema de que estas personas o no cuentan con una cocina también en un porcentaje todavía bastante alto o duermen en ella, ¿no? Y cosa que no pasa en el estrato alto o que estadísticamente no es relevante, ¿no? Y el otro es que o no cuentan con un cuarto de usos múltiples como para poder tener sala comedor, o bien duermen en esto, ¿ya? Y entonces tenemos realmente situaciones de precariedad y dificultades para enfrentar este problema. El otro tema que me parece importante, que ya también hablaba un poco María en términos de que pues las personas que no tienen agua pues tienen que pues abastecerse de una u otra forma, pues tenemos efectivamente que es absolutamente los opuestos. Quien más pobre es, más necesidad de pipa, de obtener el agua con pipa o acarreo a través de ya sea de una llave pública o de otra vivienda, frente a los estratos que viven sin pobreza, que no tienen esta condición. Y el otro tema también es que se refleja lo que también ya planteaba María, el tema de que no tener el agua dentro de la vivienda significa una serie de procesos de pobreza que implican pobreza de tiempo, porque, y además dificulta también el tema de la higiene al interior del hogar y el bienestar, la preparación de alimentos, el baño, el lavado de manos, etcétera, y se concentra precisamente en la población que vive pobreza, esta situación. Otro tema que pues a veces pensamos que no ocurre en nuestra ciudad es la cantidad de hogares que hacen un uso sanitario, todavía en los estratos de mayor pobreza. Estamos hablando, como les comenté, alrededor de un tercio
de la población, y aquí está alrededor de un tercio en estos dos estratos de la población, en donde no tienen posibilidad de tener su propio baño y lo comparten con otras personas. Y el caso que también me parece como dramático es que su excusado no tiene agua corriente, sino que se le tiene que echar con cubeta, ¿no? Entonces es verdaderamente como dentro de esta ciudad, la más rica, la más avanzada y próspera que tenemos, o casi dentro del país, pues tener estas situaciones que nos hablan de una situación de precariedad en los estratos más bajos, ¿no? El otro tema es la asociación entre pobreza y seguridad social, que a medida en que las personas cuentan con seguridad social, la pobreza pues disminuye radicalmente. Entonces, digamos, las personas que no tienen pobreza, casi el 80%, que no tienen pobreza, casi el 80% tiene cobertura de la seguridad social, frente a casi 20% de las personas que se encuentran en pobreza extrema. Y está el otro, ¿no? Cuando viven pobreza, cuando viven, no tienen seguridad social, viven mayormente en una situación de pobreza extrema. Otro de los datos que nos parece relevante también, dadas los grandes extremos de la desigualdad que existen en nuestro país, es precisamente cómo se asocia el tipo de cobertura de los servicios de salud con la pobreza, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que quienes se atienden en la ciudad en el Seguro Popular, 80%, más del 80% vive en pobreza, frente a 3.6% de quien se atiende en un seguro que tiene seguro de salud privada, o 4% de los que se atienden en Pemex, ¿no? Y en términos de la condición socioeconómica, pues quienes tienen el acceso al ISSSTE están, digamos, en un estrato social un poco mejor frente a los que se encuentran en el IMSS, y tiene mucho que ver con el perfil de los que se inscriben en el IMSS y en el ISSSTE. Aquí están todos los obreros, las personas que están dedicadas a una serie de actividades del sector privado, y el otro es de salud. Aquí les quisimos compartir de nuestro capítulo que tiene que ver con el tema de salud que tenemos, pero que no se los presentamos aquí, en términos territoriales, de cómo está distribuido una vez las unidades médicas del primer del sector público según institución y alcaldía. Y esto podemos ver pues que mientras mayor, digamos, sea el círculo, pues hay mayor concentración de esas unidades médicas, y como en el centro, y bueno, también en Iztapalapa hay bastantes, pero no se compara con lo que tenemos en el centro y sus alrededores en las alcaldías. Y por el otro lado, la cobertura, por ejemplo, el IMSS, donde tiene mayor presencia, es pues precisamente en estas alcaldías del norte y un poco menos hacia el sur. Y inclusive no se tiene en Milpalta ninguna unidad de atención primaria de primer nivel en Milpalta, ¿no? Que pues eso también nos habla pues de que territorialmente también los servicios de salud están respondiendo a los niveles socioeconómicos que hay en la ciudad. El otro de la información que está en el diagnóstico y que estamos compartiendo con ustedes es precisamente ya dentro de las alcaldías cómo se distribuye la cobertura de los servicios de salud, y están ordenados en este caso de quienes no tienen cobertura, más los que están con el Seguro Popular. Y como ustedes pueden ver, bueno, que ahora es el INSABI,
pues sigue la lógica socioeconómica que tienen las alcaldías, que tenemos a Benito Juárez en la parte izquierda con este porcentaje de un poco más del 20%, con esto, o no tienen cobertura o están en el Seguro Popular, y el gran contraste con Milpalta, que estamos hablando de casi el 70% de la población en esa situación, estando en una situación intermedia, digamos, aquí Coajimalpa, pero que lo que a mí me gusta resaltar en materia de Coajimalpa es este contraste que se está volviendo, desde mi punto de vista, la alcaldía de mayor desigualdad en la ciudad, porque tenemos un sector muy rico que puede estar cubierto con seguro privado, casi la cuarta parte de su población, y tenemos otro tanto que no tiene cobertura o está en el Seguro Popular. El tema también de la relación entre educación y pobreza la podemos encontrar también en el documento, como por ejemplo en la Ciudad de México, las personas que tienen primaria incompleta o no tienen escolaridad, casi el 80% de ellas bueno, más del 70%, perdón, se encuentra en una situación de pobreza. Baja un poco cuando tienen primaria completa y secundaria, pero en realidad donde se da el salto es cuando las personas ya tienen la preparatoria completa o han iniciado una carrera universitaria o técnica, pero el mayor salto y donde ya baja sustancialmente la pobreza es cuando se tienen estudios de educación superior o más. Y en materia de educación, aquí les queremos compartir, que también está en el diagnóstico, en el capítulo de educación, cómo está la desigualdad a nivel también territorial y cómo se manifiesta. Podemos ver, por ejemplo, que en Benito Juárez otra vez casi, bueno, el 66% de la población tiene educación superior o más, bueno, de los de 23 años y más, que es más o menos como esa edad en donde ya se esperaría que tuvieran al menos las personas este nivel educativo de educación superior, frente a tan solo 14% en Milpalta, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, pues cómo está el tema también en Milpalta, que está en el otro extremo, casi el 60% o más se encuentra con educación básica o sin educación. Entonces, esos son los grandes contrastes que estamos encontrando en la ciudad. Y aquí tenemos, por ejemplo, temas como Coyoacán, que, bueno, pues ahí de los universitarios, etcétera, ¿no? Coajimalpa, como les decía, también se está convirtiendo en el otro caso paradigmático. Y es otro de los temas que nos parece importante porque es el costo que tiene para los estudiantes trasladarse en materia de tiempo hacia su escuela, y está muy relacionado, por ejemplo, la educación básica está pues mucho mejor distribuida que lo que está la educación media superior. Por ejemplo, en 2015, 12 de cada 100 personas inscritas en educación básica se trasladan de su alcaldía de residencia a otra para asistir a la escuela, que es muy poquito, y también lo hacen 43 de cada 100, aumenta, ¿no? Ya de 43 de cada 100 a este tema de la educación media y superior, que lo hacen en otra alcaldía. Y 59 de cada 100 que estudian educación superior viajan diariamente desde su alcaldía con el mismo fin. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que tenemos más problema en materia de distribución educativa, pues es precisamente la superior, ¿no? Estamos hablando de casi 6 de cada 10 personas cuando estudian la educación superior, se tienen que trasladar de su alcaldía a otros lugares. Ahora, el tema, este es el último tema que voy a abordar en materia de
la relación de pobreza de ingreso y de tiempo, que son los otros dos componentes que yo les planteaba. Se hace un indicador conjunto de los dos. En 2018 teníamos que aproximadamente 45% de la población se encontraba en esa situación. Como podemos ver, la tendencia fue hasta 2014 a la baja, y a partir de 2014 a 2018 vuelve a subir de manera considerable, y eso se explica particularmente por el cambio que hubo, el aumento de la pobreza de ingreso. Entonces, estamos, digamos, con una ciudad que ya venía de una historia de un sexenio que venía reduciéndose, o sea, que tuvo una mejora pues temporal en sus ingresos, y estaba ya presentando problemas de baja del ingreso. Ya pasó de 38 a 41, pero había estado alrededor del 35%, y entonces esta situación seguramente se va a agudizar en esta pandemia. Y aquí está la relación del tema de la pobreza de ingreso y de tiempo, que era lo que yo les comentaba, que la población que se encuentra en esta celda es la que mayor precariedad cotidiana vive, más allá del tema de cómo está la vivienda, su nivel educativo, etcétera, porque esta población de la celda A tiene pobreza de tiempo y tiene pobreza de ingreso. Entonces, ni siquiera podría mandar a más personas al mercado laboral, porque ya está agotada su fuerza de trabajo, ya no lo tiene, o hay un exceso de tiempos de cuidado que no permiten a las personas participar en el mercado laboral, porque todo se consume el tiempo de cuidado, pero además son pobres, ¿no? En materia de ingreso. Y en esta situación, en la celda B, son personas que logran salir de la pobreza de ingreso, pero a costa de carecer de tiempo y de, pues, a la larga seguramente serán personas que estén muy agotadas o que presenten problemas asociados al desgaste físico, entre otras, ¿no? Y está el tema de cómo está la pobreza según algunos grupos específicos. También aquí analizamos el tema de la población indígena, y pues es muchísimo más alta la pobreza en la Ciudad de México. 8 de cada 10 personas que se declara o pertenece a los pueblos indígenas está en pobreza, ¿no? Como frente a 5 de cada 10, que era lo que planteábamos con lo que ocurre en general para la población. En materia de infancia, jóvenes y adultos mayores, tenemos que también, a medida que la población es más joven, más pequeña, aquí tenemos a niños de hasta 17 años, 7 de cada 10 vive en una situación de pobreza frente a 3 de cada 10 de adultos mayores, ¿no? Y en la población adulta de 18 a 59, pues está muy cerca del promedio. Entonces, este es un tema que se ha abordado con la política pública. Ahorita en este gobierno se lanzó este programa de Mi Beca para Empezar, precisamente reconociendo que es durante la infancia cuando mayor pobreza los hogares, los niños padecen, por la cuestión de que son personas jóvenes que apenas están empezando su vida laboral, o que por la condición de cuidado de niñas y niños no pueden participar en el mercado laboral las dos, el padre y la madre, o no lo pueden hacer en el tiempo que requerirían para salir de la pobreza, ¿no? También el tema de la discapacidad, lo que notamos aquí, que quiero resaltar, es que es la población, aunque son muy chiquitos los números, sí encontramos diferencias, y la mayor precariedad la viven los hogares que tienen personas discapacitadas mentalmente, más que la discapacidad o que tienen otro tipo de discapacidad como motora, física, etcétera, no del habla, pero es los que ahí tienen un tema de problemas
pues inclusive de reconocimiento social de ese problema. Y el tema de la desigualdad, pues aquí, pues creo aquí ya estoy cerrando. Como ven, los deciles de ingreso, pues va aumentando el ingreso lentamente. Esta es la mediana y el promedio del ingreso corriente mensual per cápita por deciles de ingreso. Entonces aquí tenemos el decil 1 alrededor de un poquito por debajo de 2,000 pesos por persona, y como en el noveno decil aumenta y en el décimo decil pues se va súper arriba de cómo está concentrado el ingreso de los hogares en el décimo decil, como ocurre en la mayor parte del mundo. La Ciudad de México pues no es la excepción. Y yo lo dejaría aquí.